Metodología semiológica para diseñadores en filosofía. La semiología es una disciplina que estudia los signos y sistemas de signos, su funcionamiento y significado dentro de la cultura. Para los diseñadores, la semiología ofrece una poderosa herramienta para comprender cómo los objetos, imágenes y mensajes visuales transmiten significado y generan impacto en la audiencia. Metodología semiológica para diseñadores. Análisis del contexto. Cultura e historia. Comprender el contexto cultural e histórico en el que se inserta el objeto de diseño. Audiencia. Identificar el público objetivo y sus valores, creencias y expectativas. Objetivo del diseño. Determinar el propósito o función del objeto de diseño. Identificación de los signos. Elementos visuales. Analizar los elementos visuales como forma, color, textura, tipografía, imágenes, etc. Significantes. Reconocer los elementos físicos que representan un significado. Significados. Descifrar el significado que cada elemento visual transmite. Interpretación del significado. Connotaciones. Identificar los significados implícitos o subjetivos asociados a los signos. Denotaciones. Reconocer los significados explícitos o objetivos de los signos. Relaciones entre signos. Analizar cómo los signos se relacionan entre sí para crear un significado más complejo. Análisis semántico. Análisis del discurso visual. Examinar cómo los elementos visuales se combinan para construir un mensaje. Análisis del contenido. Interpretar el significado del mensaje transmitido. Análisis de la función. Evaluar el éxito del diseño en la consecución de su objetivo. Ejemplos de aplicación. Diseño de logotipos. Analizar los elementos visuales del logotipo y su significado para la marca. Diseño de sitios web. Estudiar la semiología de la interfaz de usuario, el diseño de navegación y la tipografía. Diseño de packaging. Descifrar el significado de los colores, formas y mensajes del packaging para atraer al consumidor. Beneficios de la semiología para diseñadores. Mayor comprensión del significado. La semiología permite comprender el significado profundo de los objetos de diseño. Diseño efectivo. Ayuda a crear diseños que transmitan el mensaje deseado y conecten con la audiencia. Comunicación visual más potente. Permite utilizar los signos de manera estratégica para comunicar ideas y emociones de forma efectiva. Conclusión. La semiología es una herramienta valiosa para los diseñadores, ya que les permite comprender cómo los signos visuales transmiten significado y generan impacto. Al aplicar la metodología semiológica, los diseñadores pueden crear diseños más efectivos, comunicativos y relevantes para su público objetivo. ¿Cuáles son las principales figuras de la semiología? Las principales figuras de la semiología son: fundadores. Ferdinand de Saussure, 1857 a 1913, considerado el padre de la semiología moderna. Su obra Curso de Lingüística General sentó las bases para el estudio de los signos y la estructura de los sistemas de signos. Introdujo conceptos clave como el signo lingüístico, el significante y el significado, y la distinción entre lengua y habla. Charles Sanders Peirce, 1839 a 1914, filósofo y lógico estadounidense, considerado uno de los fundadores de la semiología. Propuso una clasificación de los signos y desarrolló la teoría de la semiótica, que abarca el estudio de los signos en todos sus aspectos. Desarrolladores. Roland Barthes, 1915 a 1980, escritor y crítico francés que aplicó la semiología al análisis de la cultura popular, la publicidad y la moda. Sus obras, como El sistema de la moda y Mitologías, exploran la construcción de significado en la sociedad moderna. Umberto Eco, 1932 a 2016, filósofo, semiólogo y escritor italiano. Conocido por sus trabajos sobre la interpretación de los signos y la teoría de la cultura de masas. Su obra El nombre de la rosa es un ejemplo de la aplicación de la semiología a la literatura. Gilles Deleuze, 1925 a 1995, filósofo francés que exploró la semiología en relación con la filosofía, la literatura y el arte. Su obra, junto con Félix Guattari, Capitalismo y esquizofrenia, analiza la construcción de significado en la sociedad contemporánea. Julia Kristeva,
1941, escritora y semióloga búlgara francesa que ha aplicado la semiología al análisis del lenguaje, la literatura y la psicología. Sus trabajos sobre la semiosis y el sujeto lingüístico han sido influyentes en el campo de la crítica literaria y la teoría feminista. Otros autores relevantes. Roman Jakobson, 1896 a 1982, lingüista ruso que contribuyó al desarrollo de la semiología con su análisis de las funciones del lenguaje. Claude Lévi-Strauss, 1908 a 2009, antropólogo francés que aplicó la semiología al estudio de las culturas, especialmente a la mitología y el folclore. Algirdas Julien Greimas, 1917 a 1992, semiólogo lituano-francés que desarrolló la teoría del semántico narrativo, un modelo para el análisis de la narrativa y el discurso. Estos son solo algunos de los principales autores que han contribuido al desarrollo de la semiología. La disciplina continúa evolucionando y adaptándose a los nuevos contextos culturales y tecnológicos. ¿Qué impacto tuvo Saussure en la semiología moderna? Ferdinand de Saussure tuvo un impacto fundamental en la semiología moderna, sentando las bases para el estudio de los signos y su funcionamiento. Su obra Curso de Lingüística General, publicada póstumamente, se convirtió en un texto fundamental para la disciplina. Su principal contribución fue la introducción del concepto del signo lingüístico como una unidad compuesta por dos partes inseparables. Significante, la imagen acústica o la representación física del signo, como la palabra árbol o la imagen de un árbol. Significado, el concepto mental o la idea que se asocia al significante, la idea de un árbol en sí. Saussure también hizo hincapié en la arbitrariedad del signo, es decir, que la relación entre el significante y el significado no es natural, sino convencional. Esto significa que la conexión entre la palabra árbol y la idea de un árbol es arbitraria y puede variar en diferentes culturas o idiomas. Además, Saussure distinguió entre lengua y habla. Lengua, el sistema lingüístico compartido por una comunidad, las reglas y convenciones que rigen el uso de los signos. Habla, la realización individual de la lengua, el uso concreto de los signos en un acto de comunicación. La distinción entre lengua y habla permitió a Saussure analizar la estructura del sistema lingüístico independientemente de su uso individual. En resumen, el impacto de Saussure en la semiología moderna se puede resumir en estos puntos. Definición del signo lingüístico como una unidad compuesta por significante y significado. Énfasis en la arbitrariedad del signo. Distinción entre lengua y habla. Estas ideas fueron cruciales para el desarrollo de la semiología como disciplina, ya que proporcionaron un marco teórico para el análisis de los signos y su funcionamiento en diferentes sistemas de comunicación. Su influencia se puede ver en el trabajo de autores posteriores como Roland Barthes, Umberto Eco y muchos otros. ¿Qué ejemplos de arbitrariedad del signo se pueden encontrar? La arbitrariedad del signo es un concepto fundamental en la semiología, y se refiere a la falta de una conexión natural o intrínseca entre el significante, la forma física del signo, y el significado, el concepto que representa. Es decir, la relación entre ambos es arbitraria y depende de convenciones culturales y lingüísticas. Aquí te dejo algunos ejemplos de la arbitrariedad del signo. Diferentes idiomas. La palabra perro en español representa un animal doméstico, pero en inglés se usa dog, en francés chien, en alemán hund, etc. Cada palabra es un significante diferente para el mismo significado. Diferentes culturas. En algunas culturas, el color blanco se asocia a la pureza y la paz, mientras que en otras se asocia a la muerte o el luto. Signos arbitrarios. El símbolo y para la suma o el símbolo arroba para el arroba no tienen una relación natural con el significado que representan. Son convenciones que se han establecido a lo largo del tiempo. Signos visuales. Una imagen de una paloma puede representar la paz en una cultura, pero en otra puede representar la guerra. Un círculo rojo puede simbolizar la prohibición en algunos contextos, pero puede representar la buena suerte en otros. Nombres propios. Los nombres propios no tienen una relación natural con la persona a la que se refieren. Son convenciones culturales que se usan para identificar a un individuo. Estos ejemplos demuestran que la relación entre el significante y el significado no es natural, sino que se basa en acuerdos culturales y lingüísticos.
La arbitrariedad del signo nos recuerda que el significado no es inherente a los objetos o las imágenes, sino que se construye a través de la interacción entre los signos y las personas que los interpretan. La arbitrariedad del signo también nos permite comprender cómo el significado puede variar entre diferentes culturas y contextos. Es importante tener en cuenta este concepto al analizar la comunicación visual y la interpretación de los signos. ¿Hay ejemplos de arbitrariedad del signo en la naturaleza? Si bien la arbitrariedad del signo es un concepto central en la semiología y se aplica principalmente a la cultura y el lenguaje humano, la naturaleza no funciona bajo las mismas reglas. En la naturaleza, la relación entre los signos y sus significados suele ser más natural e intrínseca, basada en la evolución y la selección natural. Por ejemplo, señales de peligro. El color rojo en animales como las serpientes venenosas o las ranas de colores brillantes es una señal de peligro natural. No es una convención cultural, sino una adaptación evolutiva que advierte a los depredadores de su toxicidad. Comunicación animal. Las llamadas de los pájaros, el lenguaje de las abejas o los movimientos de los animales son formas de comunicación natural que transmiten información esencial para la supervivencia, como la ubicación de alimentos, la presencia de peligro o el apareamiento. Señales de fertilidad. La floración de las plantas en primavera es una señal natural de fertilidad y reproducción. No es una convención cultural, sino un ciclo natural que se repite cada año. En estos casos, la relación entre el signo y el significado está determinada por la naturaleza y no por convenciones culturales. Sin embargo, la interpretación de estas señales puede variar según la especie o el contexto. Por lo tanto, podríamos decir que la naturaleza sí tiene sus propios sistemas de signos, pero estos no son arbitrarios en el mismo sentido que los signos culturales. Son más bien señales naturales que se han desarrollado a través de la evolución y la selección natural. Aunque la naturaleza no tiene signos arbitrarios en el mismo sentido que el lenguaje humano, la semiología nos ayuda a comprender cómo los organismos interactúan con su entorno y se comunican entre sí a través de señales naturales. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.